Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, quiero grabar este pequeño videíto para ir tomando algunas cuestiones que salieron hoy en el Zoom fallido que tuvimos por diferentes razones. Todas tuvieron que ver con la conectividad. No faltó la voluntad ni de ustedes ni de mí de continuar la clase. De hecho, había preparado una clase dentro de la cual la primera parte era una aclaración de dudas, una charla sobre las dificultades, y luego había pensado en trabajar algunos aspectos vinculados con el modelo de enseñanza en acción. Por eso, dado lo fallido del asunto, es que mañana vamos a trabajarlo y seguramente estemos todos juntos para hacerlo. Pero a los efectos de no sobrecargar la clase de mañana y que no se nos retrase el desarrollo, porque lamentablemente con lo que implica trabajar una clase virtual, se produce una clase virtual interactiva, una clase virtual que hace a querer mantener una dinámica, no una clase donde yo grabo un video y se los mando. Una clase como la que venimos llevando, con todo lo que supone, y que es un poco la que imita a la clase cara a cara que tenemos cuando estamos en presencia. Por eso que, para adelantar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que vinimos haciendo, y que ya está como vencido en un plazo, es que decido grabar este video y subírselo para que ustedes lo miren, revisen lo que tengan que revisar, y si hubiera dudas, me las mandan por mensaje. O sea, cosa de no dedicar el espacio de encuentro a a una aclaración de dudas de algo que ya venimos trabajando. Porque también en esto, yo les quiero ser absolutamente francos, uno descubre algo que se los voy a dar como recomendación y como contenido. Uno descubre cuánto puede seguir el hilo y cuánto uno retoma las cuestiones que permiten seguir el hilo de una clase. ¿A qué me estoy refiriendo concretamente? Si ustedes recuerdan el documento de Word que yo mandé por allá por fines de marzo, principios de abril, cuando todavía no manejábamos aula virtual, cuando yo no manejaba aula virtual, lo mandé por mail, después lo colgué en el aula virtual, un documento que tenía todos los mails arriba, por grupos. Si uno sigue la lectura de ese documento, que vuelvo a repetir, debe ser de marzo o abril, hay una cuestión en la tercera semana vinculada con el origen de una planta, con cómo puedo probar el origen de una planta. La propuesta venía siendo general, cosa que ustedes lo pudieran pensar. Se pidió en ese momento y se siguió pidiendo a lo largo de los encuentros, y se habló de ello en el Zoom de la semana pasada, la elección de tres materiales que están vinculados con el ser vivo y que son distintos. Con esto queremos decir que el agua, el aire, el suelo, el sustrato, no son materiales vivos. Por eso que lo que vamos a contar es lo que ustedes seleccionan como material vivo. Por eso en algún momento yo les dije, imaginemos que vamos a la verdulería y encontramos, o sea, porque con eso tiene que ver. Entonces, si yo sigo el hilo de esa cuestión
y voy al Zoom de la semana pasada, nosotros hicimos una charla sobre este trabajo, llegando a lo que era el modelo de la experiencia. Hablamos primero del marco conceptual que ustedes tienen que armar, donde se inserta el origen de la planta y donde de alguna manera se va a encontrar una justificación teórica a lo que ustedes van a hacer a nivel experimental. El modelo o plan experimental, que era un cuadro tipo red, tenía diferentes preguntas y diferentes respuestas. Lo vimos en la clase, lo discutimos, y después yo escribí para el aula virtual una clase que tiene estos mismos componentes. Por lo tanto, hoy o esta semana hay preguntas que ya no las deberíamos de hacer. ¿Por qué? Porque denotan las preguntas, no es que sean molestas las preguntas por las preguntas mismas, uno puede hacer todas las preguntas que quiera, pero hay preguntas que lo que denotan es no haber seguido ese hilo. Y yo puedo entender que el hilo se corte por la falta de conectividad, pero no puedo entender que el hilo se corte porque no se siguió. A ver si somos claros. Nosotros tenemos como parte de la participación que tener en claro qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que saber cómo vino la mano, saber dónde empezó todo y qué se continuó haciendo. Porque si no, hoy vamos a estar preguntando por alguna situación particular, tener un material en agua y no saber para qué. Y la verdad, en una carrera de formación docente, nosotros tenemos que poder seguir el hilo, porque justamente ya de por sí el recorte que se hace para esta contingencia de la pandemia es un recorte donde nos vamos a basar en la práctica. Entonces, ustedes en algún momento esto lo van a usar en la práctica, pero tienen que tener un recorrido hecho desde lo teórico a lo experimental, porque si no, nosotros vamos a estar usando, vamos a estar intentando un seguimiento que no está ocurriendo. Así que bueno, espero que este video sirva. Cualquier duda que tengan, las vamos a contestar por mensajería interna dentro del aula. No vamos a ocupar un espacio que hoy pasó, pero no vamos a ocupar un espacio en el poco espacio de Zoom que tenemos, que va a ser para el desarrollo de clase, y ahí tenemos mucho para hacer. Mañana lo ideal sería que ustedes tuvieran semillas remojadas, no abiertas, cerradas, de diferentes vegetales, las tuvieran a mano para poder trabajar. Por otro lado, el Zoom, el foro 1, tiene fecha de vencimiento. La tenía hoy. Vamos a extenderlo a mañana excepcionalmente. Acuérdense, no podemos estar jugando con el chicle, porque no disponemos de eso. El tiempo es oro. Y yo les quiero explicar esto. ¿Por qué? Porque si uno mira el programa de la materia, se ha hecho un recorte para ir a aquellos aspectos que considera que son innegociables. Esos aspectos los tenemos que desarrollar. Entonces, volvemos al punto. El trabajo práctico 2, que habla de cómo puedo hacer para originar una planta y que involucra 3 materiales biológicos diferentes, tiene un recorrido que empezó la última semana de marzo, con la consigna que quedó escrita, con lo que se fue discutiendo después y con lo que tienen en el aula. No es solo hacer una experiencia y punto. Lean bien lo que está en el aula para poder hacer un informe
que esté a la altura de las circunstancias. Mañana nos vamos a ver a las 18 y vamos a trabajar con semillas remojadas, vamos a trabajar con el material que colgué en el aula hoy y espero que todo el mundo haya podido cumplimentar el foro, porque estamos en tiempo. Después ya no va a haber una lectura de eso, ya va a haber un segundo foro. Así que a ponerse las pilas, a trabajar en serio en la materia que ustedes eligieron. Yo estoy muy dispuesto, de hecho había armado una clase, había seleccionado material. Lamentablemente hubo cuestiones de conectividad que no lo permitieron. Y hubo otras cuestiones que no lo permitieron. No importa, lo hacemos mañana. Dentro de la semana lo tenemos que resolver. Porque si no, lo que voy a tener que hacer es empezar a colgar clases en el aula. Y me parece que a ustedes no les va a resultar. Les va a resultar que en algún momento nos podamos encontrar y previo a colgar eso yo pueda discutir con ustedes. ¿Qué es lo que voy a hacer mañana? Y el día, este fin de semana, voy a colgar la clase como corresponde en el aula. Bueno, nos vemos mañana a partir de las 18 y la semana que viene ya el horario va a ser en el horario de la materia, jueves por la tarde. Así que vamos a aprovechar parte de la tarde, no las 6 horas, porque ustedes tienen que hacer un trabajo que yo les tengo que dejar y después tenemos que vernos en el aula, pero por lo menos 3 horas de clase, lo que ocupamos en Zoom, en los dos Zoom, lo tenemos que poder desarrollar. Bueno, la mejor onda, esto no está dicho desde ningún enojo, entiendo lo que pasa, pero también entiendan que cursar una materia implica tener continuidad en el desarrollo. No es una clase de secundario donde muchas veces estamos en un ambiente desenganchados, no sabemos, un alumno que está haciendo una carrera docente, la expectativa es que venga a la clase con el material que se le pide. Y si no, lo tendrá que saber disimular muy bien, porque de alguna manera está obligado a participar. Bueno, ese es el mejor aprendizaje que nos puede quedar. Nos vemos mañana. Un abrazo para todos, virtual, y espero que realmente estén todas bien.